Hola queridos amigos y bienvenidos a la segunda temporada de Migrantas. Buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Taura. Mi nombre es Grasa Guevara. ¿Qué vamos a estar contando en esta segunda temporada? Vamos a estar hablando de Berlín, de lo que es este proceso migratorio. Vamos a estar contándote todo lo que nadie te cuenta y todo lo que los medios te mienten. Básicamente queremos construir una plataforma crítica para poder socializar la información de cómo migrar a Berlín a nivel burocrático, pero también algunas herramientas para poder problematizar un poco lo que es la realidad, que no te vendan humo, y un poquito también sobre los derechos laborales y qué herramientas podemos tener también para que no nos estafen, no nos caguen o no nos precaricen. Lo único que le pido es que no me hablen de política, así tenemos un día en paz. Esto no es una propaganda para que la gente salga corriendo de sus países de Latinoamérica y se venga a instalar acá a Berlín. Esto simplemente es darle las herramientas que nosotras no tuvimos cuando vinimos acá, desde una perspectiva no romantizada de las Europas y de una perspectiva migrante latine, queer. Vamos a contarles un poco lo que es vivir en Berlín, todas las cosas lindas, todas las cosas malas, todo lo que tenemos y todo lo que no tenemos también. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de que en Berlín no hay sol, hay vitaminas en el invierno. No hay palomas, hay cuervos. Acá no hay abrazos, hay mucho. Muchísimo, sí, papi. Acá el video, video. ya está, ya basta. No hay restaurante de comida típica alemana. Ah, no hay. No, hay restaurante de comida típica de todas partes del mundo, menos la alemana. Menos alemana, como que no se entiende mucho. No. ¿Qué comen? No. Yo, una taza de café. Cerveza, sale. No, dije café. Cerveza. Vamos a estar contándote este famoso, no sé si famoso, qué sé yo, cuando yo vine acá, qué sé yo. Pero, ¿qué es el Anmeldung? ¿Qué corno es el Anmeldung? Anmeldung, es como una residencia. Es el papel que dice, Taura vive en Berlín en esta dirección. Sí. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué cosas te habilita tener eso? ¿Y qué podés obtener teniendo eso? ¿Y qué pasa si no lo tenés? Sí. Todo eso en este capítulo. Para que se den una idea, para conseguir trabajo, para inscribirte en una institución, para todo necesitas este papel. Todo. Este es el papel que necesitas para existir en este país. Bueno, ¿por qué es importante el Anmeldung? Antes de contarte eso, por favor, les dejamos el link. Suscríbanse al canal, ayúdennos a llegar a más seguidores, a que YouTube nos empiece a pagar, que esto es todo autogestivo. Vamos, por favor, suscríbanse. ¿Cómo es que decís vos? ¡Suscríbanse! ¡La concha de la lora! I said if I didn't become a star by 35, I was just going to become a serial killer. ¡Suscríbanse! ¡No les cuesta nada ayudar a la gente, click. marica! ¡Que se pase esta mierda para vos! Ay, cómo gritan estas latinas. ¡Qué bueno! Sí. Lo tengo en la sangre. ¿Cuál hay? ¡Al menos tenemos algo en la sangre! Dilo tuyo. Y no matamos a 11 millones de personas. También. Bueno, igual la campaña del desierto. No. Vamos a hablar de eso. Bueno, ¿qué cosas necesitas para tramitar tu Anmeldung? Necesitas un papelito que se llama Wohnungsgewerbebestätigung. Es larga, es un papelito que te firma la persona que te alquila, que dice que vivís ahí. Enterado. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando vos tramitas este papel que dice dónde vivís, en esa casa a vos te va a llegar el famoso Tax ID, que es un número de 11 dígitos que con este número vos podés trabajar, podés acceder a la salud pública, podés conseguir trabajo. Como en Argentina es lo que sería el QUIL, Sí. número de impuestos, lo que sea. Es importante también entender que donde vos te registrás, te van a llegar cartas. Muchas cartas. Alemania está todo muy progre, todo muy primer mundo, toda la sí, pero toda la comunicación que el Estado o que cualquier persona tenga con vos es con cartas. Los árboles cagándose de risa. Acá no hay mail, acá no es mandá una carta por correo con el sobre, con toda la... Y también lo que te puede pasar, que este es el chiste del Anmeldung, es que si a vos te meten una multa, por ejemplo, por cruzar en rojo en el medio de la calle, O por usar el celu en la bici. exactamente, ¿Qué pasó? básicamente te ponen una multa y vos decís, ¿qué? Paga Dios esta multa. No. Que te llegue una multa a tu casa y si no la pagás, en un momento te viene a buscar la policía. Sigue aumentando. Así que Atención. les conviene pagar las multas Sí, que te manda la págala. policía porque
al piso. No creas que un día te entre la policía a tu casa. Lo último que querés es que la policía entre en tu casa. Eso es verdad. Con este papel, más tu pasaporte y a veces te piden el contrato de alquilar, te vas directamente al municipio o a la comuna acá de Berlín que se llama Burgramt y tramitas ahí tu Anmeldung. Sí, este papel te sirve para absolutamente todo. Casi que hasta para ir a cagar te piden el Sí, Anmeldung. esto no es chiste, no. No tenés eso y en Berlín no podés conseguir trabajo. Vas al Burgramt, haces esto, probablemente te hablen en alemán. Sí, probablemente te hablen en alemán. Igual es muy sencillito. Va a decir Anmeldung, mostrar los papeles, listo, no hay tanto que hablar. Sí. Atención. Hay una página de internet que se llama Yo me animo y vos, que tiene sí. un post que dice cómo llenarlo. Así que te llevas eso impreso y vas chequeando, pim pam pum. Incluso podés descargarte el formulario que tienen ellos y llenarlo en tu casa y ya caer con el papel hecho, que también es mucho más sencillo. Lo único que tenés que declarar, si sos una persona migrante que se mudó a Berlín, en tu antiguo domicilio pones que es Argentina o el país de Latinoamérica donde vengas y listo, y ya está. Lo que es muy importante, muy importante, es que va a haber una parte que dice Kirchensteuer. ¿Qué carajo es esto? Kirchen es iglesia, Steuer es impuesto. Vos ponés que tenés religión, te van a cobrar un impuesto. Acá vos si tenés una Acá religión... se paga, acá se paga. Todo es un bien de consumo acá, entonces lo tenés que pagar. Entonces es muy importante que, primero que nada, hagas la apostasía porque no le queremos seguir dando poder a la iglesia. Si no, te puede llegar una carta del Vaticano. Sí, hay varias historias de gente que le ha llegado carta, que ellos declaran que no tienen religión cuando hacen Anmeldung y luego reciben una carta del Vaticano diciendo, che, vos que dijiste que no tenés, estás bautizada o bautizado o bautizade. Entonces, traten de o apostatar en su país de origen o si vienen acá, siempre decir que no, e ignoramos todo tipo de cartas del Vaticano. Ignoramos al Vaticano, period. You know what my favorite kind of church is? One on fire. Por otro lado tenemos el número que se llama Sozialversicherungsnummer, que es el número que te sirve para poder tener una obra social. Lo último que nos queda Atención. es que cuando vos te haces tu Anmeldung al mes te va a llegar una carta de la radio y la televisión de Alemania diciéndote jaja, hola, así que te mudaste a Alemania. Bueno, tienes que pagar un impuesto de radio y televisión. Mires o no mires la radio, tengas o no tengas un tele en tu casa, vas a tener que pagarlo igual. No es tanto, se divide obviamente entre la gente que vive ahí, o capaz tenés suerte y ya la persona que te alquila lo paga y no tenés que pagarlo. Señor, ¿por qué esperó hasta última hora para pagar sus impuestos? ¿Impuestos? ¿Qué no es la cola para el concierto de Metallica? Haces el Anmeldung en el Burgramt. Necesitas pasaporte, necesitas el papel que dice dónde vivís. Una vez que tramitas eso, te llega el Tax ID. Con eso vas a poder conseguir trabajo, con eso vas a poder ser alguien. Casi que hasta para ir a cagar te piden el Anmeldung. Sí. Con tu Anmeldung conseguís el Sozialversicherungsnummer, le decís que no a la iglesia y además pagas los impuestos de la radio y de televisión. No se pagan por personas, se pagan por vivienda. No te entendí ni verga, pero estás bien bueno y estás bien padre. Nos vemos en el próximo video, les mandamos un beso enorme. Mi nombre es Taura. Mi nombre es Grasa Guevara. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua! En este capítulo vamos a estar explicándoles qué onda conseguir departamento, qué onda las estafas, qué onda esto de mudarte a Berlín.